Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar aquí después de algunos meses de no asistir por acá, ver rostros de amados hermanos, de personas amadas en el Señor. De verdad es un privilegio poder estar. Si alguno no me conoce, me llamo Juan Carlos Mora, vengo del puerto de Veracruz y pues con la ayuda de Dios vamos a reflexionar una preciosa verdad que nos va a ayudar a quitar obstáculos en el camino hacia la vida eterna. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios en esta mañana? Dios quiere tenerlo con nosotros. El Espíritu anhela tener un encuentro con cada uno de nosotros. Dios anhela hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. La Escritura dice que Dios no desea que ninguno se pierda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, que los pensamientos de Dios para con cada uno de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los propósitos santos, divinos, son que cada uno de nosotros podamos entrar en esa tierra preciosa, el cielo eterno, y estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante, es muy importante. Antes de empezar esta enseñanza, voy a voltear mi enseñanza. Es importante entender qué voz venimos a escuchar en esta mañana y a qué Dios nos acercamos. ¿Cuántos creen que el Jesucristo del cual vamos a hablar en esta mañana es el Jesucristo que levantó a los paralíticos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo del cual vamos a hablar en esta mañana es el que abrió el mar? ¿Cuántos creen que ese Jesucristo es el que ha salvado multitud de pecadores a lo largo de la historia de la humanidad? Bien. Vamos a hablar hoy de un problema con la ayuda de Dios. Vamos a abrir la Escritura en Mateo, capítulo 13, versículo 58. Dice la palabra, está hablando del Señor Jesucristo, y dice esto: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mi amado, hoy vamos a hablar de un problema que podríamos estar experimentando aquellos que venimos a escuchar la palabra regularmente, aquellos que nos llamamos pueblo de Dios, a ti, mi querido amigo, que vienes por primera ocasión, o a ti, mi amado hermano, que tienes 15 años de convertido. Dios quiere quitar de nuestro camino hacia la vida eterna una piedra que estorba y en la cual vamos a reflexionar con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de la Escritura. Hagamos una oración, inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Señor que Él nos ayude a entender esta verdad. Señor, alumbra con tu luz toda la oscuridad que pueda haber en nuestra alma, Señor. Levántate, Señor, como antorcha, tu verdad, Señor, que alumbre nuestro corazón, y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos, permítenos ver a Cristo, Señor. Dios, el criado de Eliseo no podía ver, Señor, que Dios estaba alrededor de ellos. Hoy abre los ojos de cada uno de los presentes, Señor, para que entiendan no que Dios está alrededor de nosotros, sino que cada uno entendamos en nuestro corazón quién es el Dios que nos llamó. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos. Amén. Amén. Vamos a hablar de la incredulidad como un gran problema de los creyentes, como un gran problema de aquellos que son llamados a entrar en la vida eterna, como un gran obstáculo. Pero mira, es muy difícil entender la incredulidad
si no entendemos exactamente lo opuesto, si no entendemos qué es la fe. Y de verdad es importante entenderlo. Quizá tú has oído hablar del poder de la fe, o decía ahorita el hermano bien en el momento que estaba ministrando, citaba un pasaje de la Escritura que con un poquito de fe, tan pequeño como un grano de mostaza, Dios hace grandes milagros y quita grandes obstáculos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es real y eso es verdad. Algo que Dios le pide al ser humano es que tenga fe. Y tú ves en la Escritura que cuando las personas tienen fe, Dios abre el mar. Cuando las personas tienen un poquito de fe, Dios les da de comer del cielo. Cuando las personas tienen un poquito de fe, Dios multiplica los alimentos. Cuando las personas tienen un poquito de fe, Dios hace milagros y sana enfermos. Cuando las personas tienen un poquito de fe, Dios transforma las familias, como en el caso del carcelero de Filipos. Cuando las personas tienen un poquito de fe, los leones no se devoran a los hombres, sino se quedan sentados como gatitos. Y las personas que son arrojadas a un foso ardiendo, no se mueren, sino que salen de ese foso y glorifican a Dios, testificando que Dios es poderoso para guardar a sus santos. ¿Sí me entiendes? La Escritura nos dice que con un poquito de fe, Dios hace maravillas. Dios transforma el carácter de las personas. Dios no solo sana enfermos, no solo levanta paralíticos, no solo abre los ojos de los ciegos, sino transforma el profundo y difícil corazón del ser humano. ¿Sí? Ese es el poder de la fe. El poder de la fe es el poder de un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene límites en cualquier cosa que se propone. Nada más ponte a pensar, abre el primer capítulo de la Escritura y realmente yo no sé si tú estás preguntando si entiendes en tu corazón todo el poder que tiene Dios en sus manos. Está todo desordenado, está todo oscuro y de la nada hace Dios la tierra preciosa que pisas. Hace todas las maravillas que nos admiran, hace todo simple y sencillamente con la palabra de su poder. ¿Amén? ¿Todos creen eso? Sí, sí, ¿verdad? Bien. Ese es el Dios al que nos acercamos. Y la Escritura nos enseña que cuando el ser humano tiene un poquito de fe, ese Dios todopoderoso hace milagros y hace maravillas de diferentes formas. No solo sana enfermos, no solo cambia paralíticos, sino cambia y transforma el corazón de las personas. ¿Sí? De hecho, Dios nos pide tener fe. Es una demanda de Dios tener fe. ¿Cuáles son las dos cosas que le pide Dios a una persona para que pueda entrar en la vida eterna? ¿Cuál es la primera? Arrepentirse. ¿Y la segunda? Creer. Para yo entrar a la vida eterna, para yo tener comunión con ese Dios precioso, poderoso, santo, maravilloso, necesito ejercer positivamente, o sea, necesito esforzarme, ponerme como meta, cumplir estos dos requerimientos que Dios me pide. Pero para yo tener fe, necesito entender qué cosa es tener fe. De hecho, yo sé que aquí a lo mejor, si yo le pregunto a la mayoría de los que estamos aquí, ¿qué es arrepentirse? Muchos me van a dar una definición, pero si metanoía al centavo, así, cambio de pensamiento, un cambio de acciones, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Si yo le preguntase a cada uno de los que estamos aquí, aún a mis amados hermanos de hace mucho tiempo, ¿cómo definimos la fe? Rápido, el que ya leyó el diccionario, confianza obediente, hermano, pistis. Amén, ¿verdad? Sí, eso es, ¿sí? Sí, la palabra de la cual se escribe fe es pistis, es confianza obediente. Pero mira, antes que meternos al griego, hay que de verdad entender en el corazón qué cosa quiere decir fe. Efectivamente es confianza
y es obediencia. Pero no es una confianza basada en nada. La fe tiene su objeto en una persona preciosa que se llama Jesucristo. Y conforme más conoces a Jesucristo, conforme más conoces los propósitos santos de Jesucristo para con tu vida, conforme más conoces que lo único que piensa Jesucristo para con tu vida es hacerte el bien, conforme más conoces y entiendes en el corazón que los pensamientos de Jesucristo para con tu vida son pensamientos de paz y no de mal, conforme más entiendes que Jesucristo es un Dios bueno, que está preocupado por tus problemas y que mira desde el cielo y que metafóricamente hablando tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tiene contados los cabellos de mi cabeza? Que conoce todo acerca, no que todo lo sabe, que conoce todo acerca de mí, que conoce todo lo que vivo, que conoce todo lo que me preocupa, que conoce todo lo que se me dificulta, que conoce todo lo que me angustia, que conoce las cosas, conoce mis virtudes y conoce mis defectos, ¿verdad? También conoce todas las trabas que pone el diablo en mi camino para que yo no pueda entrar en la vida eterna o para que yo me desvíe del camino. Todo lo conoce el Señor Jesucristo. Amén. Bien, pero te estaba diciendo, para poder tener fe es necesario entender, confiar, ver, palpar que Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, no con el mundo, conmigo. Porque si yo ahorita agarro un salmo y ese salmo precioso que dice que para siempre es su misericordia y rescató a Israel porque para siempre es su misericordia, amén todos. Espérate. La fe es mirar a un Dios que es bueno conmigo, que el propósito y de Él para con mi vida es solo hacerme el bien. Desde que miro a su Hijo muriendo en la cruz por mí y que escucho que Él manda a personas a predicar el Evangelio divino y santo y llamarme a la vida eterna, entiendo que ese Dios tiene un pensamiento único con mi vida: hacerme el bien. Algún incrédulo por acá ya en su corazón empieza a pensar: ¿y qué me dices del infierno? ¿Para quién fue creado el infierno, perdón? Para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para mí. Con eso no estoy diciendo que los seres humanos no se vayan al infierno, sí se van. Pero los pensamientos íntimos y profundos de Dios para el ser humano son hacerme el bien. Dice un salmo: buscaré tu bien. Y amado, por eso te trajo Dios en esta mañana, porque quiere hacerte el bien, porque quiere hablarte al corazón, porque quiere ayudarte a entender esas preciosas verdades que lleven a la vida eterna. O sea, el propósito de Dios, mi amado, no solo es que vayas al cielo dentro de 20 años. El propósito de Dios para con tu vida es venir a morar en tu corazón y hacerte el bien. Ese es el propósito de Dios. Él no quiere que estés lejos de Él, Él quiere que estés con Él, Él quiere estar contigo porque sabe que es lo mejor que te puede pasar a cualquier ser humano. Ese es el pensamiento de Dios. Y hay obstáculos, hay estorbos en ese camino. Bueno, ¿por qué la gente confiaba en Jesús? La gente confiaba en Jesús porque lo veía interesado en sus vidas, porque veía a un Jesús que se sentaba a comer con ellos, porque veía a un Jesús que veía a la gente enferma, ayudaba, veía a la gente necesitada y les daba una palabra, veía a la gente hambrienta, intervenía y les daba de comer, veía a la gente preocupada por un familiar, iba con el familiar y hacía un milagro en aquel lugar. Por lo tanto, la misma gente tenía confianza en Jesús y se acercaba. ¿Cuántos dicen amén?
Porque Jesucristo, al verlo en los evangelios, tú te das cuenta que tomando forma de hombre y actuando así entre nosotros, generaba una confianza. Una confianza en su persona buena. Tú, al lado tú ves a Jesucristo y tú dices: este hombre no me puede hacer mal. Este hombre busca mi bien. Amén. En eso se basa la fe. En una persona que busca mi bien y que tiene otras muchas cualidades, pero en sí misma es misericordiosa, es buena, es compasiva, y que sea todopoderoso. Ese es un atributo extra. ¿Por qué confías en tus amigos? Pues son buenos contigo, ¿no? Porque no te van a jugar chueco, ¿verdad? Porque te aman. Amén. ¿Por qué le haces caso a tu amiga, a esa amiga con la que tienes 10 años, con la que siempre le platicas las cosas? Porque que te vas al café y le dices: mira, sí, manita, me pasó esto y esto, y te dice: yo que tú hago esto. ¿Y por qué le haces caso? Porque sabes que no te va a decir algo, o que lo que te va a decir, te lo va a decir porque te ama, y que el propósito de ella es que te vaya bien. Hasta ahí vamos entendiendo lo que es la fe. La fe es una confianza en una persona que busca mi bien. Es poder descansar en una persona que busca mi bien. Y por lo tanto, obedecerle. Por lo tanto, obedecerle. Mira, si de verdad yo entiendo en mi corazón que lo único que quiere Dios al darme tantos mandamientos es hacerme el bien, si yo entiendo que Dios me pide que huya de la fornicación, y que yo lo único que entiendo es que Él me ama tanto que se desprendió de su Hijo para que yo pueda entrar en la vida eterna, algo bueno debe de tener ese Dios para conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo mejor no comprendo por qué quiere que corte al novio ese que tengo, o a la novia esa que tengo, pero entiendo que hay un Dios bueno que me pide hacer algo. Le voy a hacer caso. El arrepentimiento ocupa fe, mi amado. El arrepentimiento ocupa que tú entiendas que lo que Dios te pide, que Dios te manda que te arrepientas, no es porque te quiera fastidiar la vida, sino porque te quiere hacer el bien. Y mi amado, aquí lo digo con mucho respeto, a veces las personas batallamos en el corazón. Ay, segurito el predicador ya está inventándose sus cosas, y ahora ya no quieren que fumemos, ahora resulta que hasta está mal tener novio, ahora resulta que ya no se puede ver televisión. Mi amado, quien tiene fe entiende que Dios es bueno, que quiere algo bueno para con mi vida, y todo lo que Dios me pida va a ser para mi bien. Por ejemplo, Dios, el que conoce un poco, que mira un poco a Jesucristo, dice: es que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está en el cielo eterno, me ofrece misericordia si acaso yo me aparto de mis pecados. Eso es lo que me ofrece. No le voy a tomar yo la buena mano, la buena idea. Qué diferente es ver la salvación como algo que tengo que aprender a cubrir el requisito. No estoy viendo quién está pasando a mi lado y me está diciendo: ven, te quiero llevar a la vida eterna. Amén. Bien. Tener fe es entender que Dios es tan bueno y le preocupan tanto las cosas que me preocupan, que quiere concederme mis peticiones. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo termina el versículo? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tener fe es ver a un Dios que está de verdad
preocupado por las cosas que me preocupan, y me dice, pues clama a mí y yo te responderé. ¿Te preocupa? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas escondidas y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios me ofrece, ¿sí o no? Qué bueno es. Por lo tanto, voy a orar, ¿verdad? Voy a orar, porque no hay nada más precioso que el Dios de los cielos me esté diciendo, Él tan grande, tan santo, me esté diciendo, yo te voy a ayudar a eso que te angustia, yo lo voy a solucionar, yo te lo voy a conceder. Por lo tanto, tener fe es, ¿cómo no? La Biblia me invita a tener fe, ¿sí o no? Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Me lo pone como si yo me estuviese acercando a un rey que está sentado en su trono y que ante su palabra puede suceder cualquier cosa que él pida. Así me lo pone el pasaje, ¿verdad? Y que yo me acerque con confianza. Tener fe es hacerlo y es continuar en hacerlo, puesto que yo estoy viendo quién me lo está ofreciendo y lo que puedo obtener. Amén. Tener fe no es algo mágico, es en una persona, es la confianza en una persona. Mira, tener fe es entender en mi corazón que Dios quiere hacer de mis hijos personas, en primer lugar, personas felices. Que Dios quiere hacer de mis hijos personas que entren en la vida eterna. Tener fe es entender en mi alma que Dios tiene propósitos para con mis hijos que a lo mejor yo no alcanzo a ver. A lo mejor yo estoy acostumbrado a ir a mi chamba y regresar de mi chamba, o estar en mi casa haciendo mis cosas y nada más veo a mis hijos y no entiendo pues qué va a ser de ellos. Pero tener fe es entender que Dios tiene un propósito precioso y santo para con ellos. Y tener fe entonces es obedecerle a Dios. Bueno, como Dios tiene un propósito santo para con ellos, les voy a enseñar la palabra de Dios. Como Dios tiene un propósito santo y precioso para con ellos, los voy a corregir y les voy a estorbar en su pecado. Mira, muchos padres no se atreven a corregir a sus hijos, son miedosos. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no alcanzan a ver el propósito bondadoso de Dios para con sus vidas. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué hizo Abraham? Yo no sé qué tanto leas tú en la escritura, pero si tú lees antes de que Dios traiga el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, cuando Abraham entendió en el corazón que Dios iba a hacer de él una gran nación, él tenía algo en el corazón: enseñarle a su descendencia los caminos de Dios, porque tenía fe. Si Dios va a hacer de mi descendencia una gran nación, yo lo menos que puedo hacer es enseñarle a mis hijos a comportarse como es agradable delante de mi Dios. Eso es tener fe. Entiendo a la persona que me está llamando, entiendo su buen propósito y por lo tanto actúo en obediencia. Tener fe es entender en mi corazón que Dios, ¿todos creen que Dios no quiere que ninguno perezca? ¿Seguros? Tener fe es entender en mi corazón que efectivamente Dios no quiere que ninguno perezca allá afuera. No me refiero a los que estamos aquí, por supuesto que no quiere que ninguno perezca de los que estamos aquí, de los que están allá afuera. Esos, los que están drogando, los que están perdidos, los que están ahorita fornicando en este momento, los que están sentados frente a un televisor tomándose una cerveza viendo el partido en lugar de sembrar algo en su corazón. Tener fe es entender que Dios no quiere que se pierdan ellos. Y tener fe es decirle a Dios, aquí están mis manos, Señor, porque tú quieres hacer algo con ellos, porque tú quieres ayudarles.
aquí están mis labios, aquí está mi boca, aquí están mis labios, estoy seguro que tú les quieres hacer el bien, y el instrumento que escogiste para hacerles el bien es la predicación de la palabra. Tener fe es creer que hay un Dios poderoso que transforma corazones, que cambia vidas por la locura de la exposición de su evangelio. Y por lo tanto tener fe es, pues voy a ser siervo útil en tu obra, Señor. Bien, entonces te resumo lo que es la fe. La fe es mirar a aquel que te llama, a aquel que tiene propósitos para con tu vida, a aquel que te pide las cosas, pero entender por qué te las pide. Tú piensa en aquellos paralíticos que les decía Jesucristo, pues levanta tu lecho y anda. Digo, lo mínimo que puedes hacer es agarrar tu lecho, ¿no? O también quieres que Jesucristo te levante. Jesucristo nos pide cosas. Tener fe es confiar en que lo que está Jesucristo pidiéndome es para mi bien. Amén. Bien. Ahora, el gran obstáculo en nuestro camino a la vida eterna, el gran obstáculo, porque yo estoy seguro que si venimos aquí, venimos buscando la vida eterna. Amén. Venimos a eso, no creo que vengamos a otra cosa. Nadie viene buscando una receta de cocina. Este no es el mejor lugar para salir con novio y otras cosas. Los que venimos aquí venimos buscando la vida eterna. Y uno de los más grandes obstáculos para entrar en la vida eterna, y de lo que menos se cuidan los cristianos, es de la incredulidad. Veamos de nuevo el pasaje, Mateo 13, versículo 58. El Señor Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, un Dios que tiene el poder de abrir el mar, un Dios que tiene el poder de hacer que las personas caminen sobre las aguas, un Dios que tiene el poder de hacer que leones no se devoren a un hombre, un Dios que tiene el poder de hacer que hombres no se quemen en medio de un horno de fuego ardiendo, un Dios que tiene el poder de resucitar muertos, de sanar cojos, de abrir los ojos de los ciegos, de hacer que cualquier cosa que se proponga en su corazón. Se encontró con un gran obstáculo. ¿Jesucristo era menos poderoso ese día? No era menos poderoso. ¿Jesucristo no deseaba sanar enfermos ese día? No creo. ¿Jesucristo no deseaba salvar personas ese día? No creo que haya una cosa que le apasione más a Jesucristo que salvar almas. ¿Sí o no? O sea, no entiendo, no me cabe en la cabeza otra cosa que le apasione más a Jesucristo que salvar almas. Esa es su pasión, esa es su vida, por eso dio todo. Pues no pudo ese día, a causa de la incredulidad. Hablemos del poder de la incredulidad. Si quieres quitarlo, hermano, lo podemos quitar. El gran obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas es la incredulidad, la desconfianza. Mira, así como vemos grandes milagros en la Escritura, así vemos falta de milagros en la Escritura y falta de manifestaciones de Dios en la Escritura a causa de la incredulidad. Por ejemplo, como veíamos en este pasaje, después de que Jesús viene hablando cosas preciosas y había hecho ya muchísimos milagros, había sanado mucha gente, prostitutas habían dejado la prostitución y se habían ido a seguirlo, a escuchar su palabra. Digo, ¿a quién no le parece un milagro precioso que una prostituta deje la calle y se vaya a seguir al maestro? ¿A poco no es un milagro maravilloso? Que funcionarios corruptos dejen de ser corruptos y dejen de robarle al pueblo y dejen todas esas tonterías y sigan al maestro. ¿A poco no es un milagro maravilloso ese?
Pues Jesucristo venía de hacer muchísimos milagros y ese día se acabaron los milagros. Vemos en la Escritura que por incredulidad sus discípulos, uno de sus discípulos llamado Pedro, no pudo caminar sobre las aguas y estaba caminando y de repente dudó en su corazón y se hundió, y todo aquel gran milagro que Dios estaba haciendo se fue para abajo. Vemos que en la Escritura también que personas a las cuales Dios se había propuesto meter en la tierra prometida no entraron a la tierra prometida. Vemos a un Saúl, por ejemplo, al rey Saúl, con el cual Dios se había propuesto hacer cosas muy grandes para la gloria de su nombre. A causa de la incredulidad cometió muchas tonterías, se puso a ofrecer sacrificios cuando no le correspondía, empezó a desobedecer mandamientos y se hundió y se perdió. Vemos en la Escritura cómo Dios llama a personas, advirtiéndoles pues del juicio, del castigo que va a caer sobre poblaciones, sobre naciones, y lo que impide que Dios haga milagros es la incredulidad. Tú ves ahí a los yernos de Lot burlándose de él cuando les dice que va a destruir Sodoma, o ves a la población que está alrededor de Noé burlándose de él cuando va a venir un diluvio, y en general tú ves que la incredulidad obstaculiza que ese Dios todopoderoso haga milagros en la vida de las personas. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es lo contrario a la fe. La palabra incredulidad es apisteu, sin confianza obediente. Apisteu es incredulidad, sin confianza obediente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No te estoy diciendo que haya ignorancia de la palabra de Dios. Es diferente a conocer la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios y en el Dios que dio la palabra. Es diferente, es muy diferente. Pero hay incredulidad cuando no hay una confianza plena en Dios, cuando no alcanzo a mirar la bondad de Dios, cuando no alcanzo a mirar el propósito santo, precioso que tiene Dios para con mi vida al pedirme algo que haga o que deje de hacer. Esa falta de confianza, esa falta de mirar bien el propósito santo me lleva a no obedecer, me lleva a no actuar, me lleva a no entregar mi vida, me lleva a no predicar la palabra, me lleva a no orar, me lleva a no hacerle el bien a la gente. ¿Por qué? Porque no estoy mirando el propósito bueno de aquel que me está pidiendo las cosas. Mi amado, en verdad, es bien importante entender, porque yo sé, siempre Dios quiere salvar personas. Todos los domingos yo te decía, no hay nada que le apasione más a Jesucristo que salvar un alma. Hay gozo en el cielo cada vez que el corazón de un pecador se vuelve a Dios, ¿verdad? Que un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios está esperando para cada uno de nosotros. Está esperando de ti, está esperando el sí. Está esperando el sí quiero, Señor. El sí me entrego, Señor. El toma mi vida, Señor. ¿Sabes por qué muchas personas no progresan en su camino a la salvación? Porque no tienen confianza en ese Dios bueno. No hay confianza, por lo tanto no me entrego. No hay confianza, por lo tanto siempre estoy a la defensiva. No hay confianza, por lo tanto siempre me excuso y no tomo de las decisiones que debo tomar. Es más, voy más allá. Esa falta de confianza, porque aquí la fe solo se ejerce en Dios, no se ejerce en una iglesia, no se ejerce en un predicador, se ejerce en Dios. O tú tienes una confianza plena en la preciosa misericordia de Dios para con tu vida, o no la tienes. Y cuando no la tienes, no hay frutos. No hay frutos. Tú puedes oír la palabra, tú puedes saber que hay un Dios bueno,
pero que en tu vida no se produzcan los preciosos efectos del Evangelio, el cual es poderoso para salvar, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, al no tener yo confianza en ese Dios, no se producen los preciosos efectos del Evangelio en mi vida. No hay fruto, el carácter no cambia, mi vida no cambia, en fin. Y te decía, voy más allá. Cuando una persona no tiene confianza plena en Dios, su mirada bien puesta en Jesucristo, es lo que nos pide la Escritura, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Y mira, y la verdad tiene un secreto bien, bien chulo. Porque si tú miras a Jesús y lo miras bien, y miras su carácter, y miras su misericordia, y miras su amor, y miras sus promesas, te pones a leer Juan y dice, voy a preparar lugar para vosotros. A mí me hace llorar esos pasajes. Y ahora ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y te pones a escuchar esas palabras y te pones a verlas. Es como, no voy a confiar en este hombre, que no es un hombre, es mi Señor. Pero tantito lo ves como hombre y dices, es digno de toda confianza. ¿Cómo no le voy a hacer caso? ¿Cómo no voy a hacer lo que me pide? Bien. Hay dos personas interesadas en tu vida. Una es Dios, que te quiere salvar, y una es el diablo, que te quiere hacer pedazos en el infierno. No sé si lo tienes presente, deberías de tenerlo presente todos los días. El objetivo del diablo es hacer que esta confianza de la cual te estoy hablando se disminuya, desaparezca, no se ejerza con la plenitud que la Escritura nos dice que tenemos que ejercerla, para que al final de cuentas no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Entonces tú no tienes una confianza en Dios, una confianza plena como la que te estoy diciendo, que miras de manera básica el buen propósito de Dios. Entonces empiezas a dirigir tu mirada, en lugar de dirigirla a Jesús, la empiezas a dirigir hacia otras cosas. Que si te patearon la banca hoy en la mañana, que si la hermana no te saludó, que si fulanito de tal que tiene más tiempo que tú escuchando la palabra no se ha convertido, primero que se convierta él y luego que me convierta yo. Ese tipo de tonterías de corazón que pasan por la cabeza de los que, o que han pasado en algún momento por la cabeza de todos los que estamos escuchando el Evangelio. ¿Verdad que han pasado por nuestras cabezas, mis amados? Claro que sí. Cuando no hay una mirada en Jesús, hay una mirada en todo lo demás. Que si el predicador es muy gritón, que si este es muy callado, que si está muy gordo, que si está muy flaco, que si está muy moreno, que si está muy güero, no lo sé. La cosa es que siempre hay algo que distrae tu cabecita del propósito divino para con tu vida. Dios prepara una reunión y prepara un predicador y prepara una iglesia con el único objetivo de que tú te salves y empieces a dar fruto y empieces a amar, empieces a ejercer fe, empieces a caminar con Jesucristo, y el diablo se encarga y tú le das gusto de distraer ese propósito santo, de diluir ese propósito santo. Mira, los que han leído la parábola del sembrador saben que una parte de esa semilla cae en los pedregales, ¿verdad? Y vienen las aves y se comen la semilla, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son esas aves? Es el diablo y son los demonios. En fin, cualquiera que sea la situación, distrae tu cabeza de ver
lo bueno que es Dios y lo que quiere contigo, y tú te pones a pensar que si eres muy malo, que si no vas a poder, que si no me saludaron, que si la hermana, él tampoco se ha convertido, cuando se convierta él me convierto yo, que cuando el hermano predique esa enseñanza que a mí me gusta, entonces me voy a convertir. No estás poniendo tu mirada en Jesús, estás poniendo tu mirada en todo lo demás. No hay una confianza en Cristo. Y mira, mientras tú estés distraído y no ejerzas una confianza en Jesucristo, ¿quién crees que va ganando la batalla en tu vida? El diablo va ganando la batalla en tu vida de calle. Mientras tú no estés con los dos pies en la vida eterna, el diablo va ganando de calle. Tú puedes estarte llenando del evangelio todos los domingos, que mientras tú no ejerzas confianza en Jesucristo para entregarle tu vida, para darle todo tu corazón y para que Él tome el control, el que va ganando es el diablo. Por el diablo, escucha toda la palabra que quieras, toda la que quieras, mi amado. Congrégate todos los domingos, dos veces el domingo, una en la mañana y otra en la tarde. Que mientras tú no le entregues tu corazón a Dios y veas lo bueno que es Dios, no hay problema. Segunda de los Corintios 2, versículo 4, capítulo 4, versículos 3 al 4. Este es el propósito del diablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El objetivo no es que no escuches la palabra, escúchala si quieres, léela si quieres. El objetivo es que no te resplandezca que Dios te quiere hacer el bien, que si Dios te está llamando, te está diciendo ya arrepiéntete, ya deja tu vida mala, o ya empieza a darle fruto al Padre, es porque Dios quiere algo bueno contigo. Y eso es lo que el diablo no quiere que entiendas. ¿Sí? La incredulidad es una falta de confianza en Dios. Tú puedes saber. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo no sé si ahorita le preguntáramos a Jesucristo: Señor, tú eres Rey de todos los que dijeron amén. Porque una cosa es saber que Jesucristo sea el Hijo de Dios y otra cosa que Jesucristo sea mi Señor, que sea mi Rey, que sea mi amigo, que sea mi consejero, que sea no el maestro, que sea mi maestro. La incredulidad es una falta de confianza que me lleva a no entregarle mi vida a ese precioso maestro. Cuando hay incredulidad, hay un darle largas a Dios, hay un darle largas al llamado de Dios. Cuando no hay una confianza plena, siempre hay un pretexto, siempre hay algo que estorba, siempre hay algo que no va bien. Mira, veamos Hechos capítulo 24, versículos 24 al 25. Está el apóstol Pablo testificándole a un rey y a su esposa, y Dios con el propósito de que sean salvos, ¿verdad? Dios con el propósito de que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y les está exponiendo el evangelio, y les está hablando de la misericordia de Dios, del propósito de Dios, y mira lo que hay en el corazón. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía,
llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué había en Félix? No había una confianza en Dios, no había entender quién le estaba llamando, y dijo: no, está bueno lo que me dices, está muy bien, amén, sí, que Dios juzgue, claro, que Dios muera por los pecadores, sí, amén, todo estoy de acuerdo. Para mí no, espérame tantito, yo tengo una cosita de la cual quiero arreglar antes, y por lo tanto no tomo la decisión de entregarme a Dios. ¿Qué te estorba, mi amado? ¿Qué te estorba? ¿Te patean la silla? ¿No te saludaron? ¿No se ha convertido tu mamá? ¿No se ha convertido tu hijo? ¿No se ha convertido tu esposa? ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? ¿Cuál es el pretexto? Porque mira, para quien no tiene una confianza en Jesucristo, siempre hay un pretexto. Te pongo el ejemplo de Israel. Mira lo precioso que es Dios. Dios escoge a Abraham. Amén, ¿verdad? Dios le promete a Abraham que lo va a hacer una gran nación. Dios le cumple a Abraham su promesa, lo hace una gran nación. Su nación está, por las circunstancias que Dios dispone, esa nación se va a Egipto. Ya Abraham no está entre ellos. Esa nación está esclava en Egipto, y por amor a Abraham, Dios saca a esa nación de Egipto. ¿Y cuál crees que sea el propósito de Dios para sacar a esa nación de Egipto? ¿Meterla en la tierra prometida? ¿Sí o no? Hago una pausa. Dios tiene ese propósito por cada uno de nosotros, y por amor a un hermano o a algún familiar que ha estado orando por ti, que es amado por Dios, Dios te tiene hoy aquí, así como Israel. No creas que viniste aquí ni que fuéramos tan buenos los seres humanos. Dios es muy bueno y le cumple su pacto a los que lo aman. Y si tú viniste hoy, a lo mejor es la primera vez que vienes, créeme que si estás aquí es porque Dios ama a una persona que lo ama, contestó su oración y te trajo aquí y te quiere meter a la tierra prometida. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Bien, regreso a la historia. Dios tiene ese propósito de llevar a ese pueblo amado de Abraham a la tierra prometida, y hace muchos milagros. ¿Sí o no hizo muchos milagros? Mandó juicios a Egipto, plagas de todo tipo, convirtió el agua en sangre, mandó ranas, langostas, tuvo que ejecutar juicios muy fuertes, mató a los primogénitos de Egipto, le preservó la vida a los primogénitos israelitas, luego los saca, los viene persiguiendo Faraón y se pone en medio de ellos con una columna de fuego y no permite a Faraón que los destruye en el desierto, ¿verdad? Y todos ellos viendo ese gran amor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O sea, qué gran amor. Y qué, mira, yo a veces le digo, Dios, con que yo viera uno, Señor, uno de esos preciosos milagros. Qué cosa tan preciosa ver a Dios obrar así, en toda su magnitud. Y van de día en el desierto y Dios se pone como una nube para que no les dé calor, y les va enseñando el camino. Y luego tienen problemas y les abre el mar, tienen hambre y les da pan, tienen sed y les hace que haya agua de la roca, ¿verdad? Todas esas manifestaciones, y Dios con un propósito claro: los voy a meter en la tierra prometida, la tierra que prometía Abraham, ahí los voy a meter. Ahí tú ves a ese pueblo con sus dudas, ¿verdad? Viendo tantas cosas maravillosas de Dios, viendo tantos milagros, y ese pueblo con sus dudas, con sus quejas, con sus incredulidades, que si queremos carne,
que sí porque otra vez maná, que sí porque porque ahora el agua está tan salada, que queremos agua más dulce, que porque ya no tenemos otra vez carne, que porque Moisés manda, ¿verdad? Parece que estoy escuchando al que, ay, es que hoy me patearon la banca. Ay, es que hoy la hermana me saludó, no me saludó. Ay, es que no llegaron temprano los que acomodan. Ay, es que igual. Me suena igual. Bien. Sin embargo, tú ves a un Dios paciente haciendo milagros, haciendo prodigios, prometiéndoles que los va a meter en la tierra. Yo no sé, cuenta los milagros que hizo Dios. Cuenta los milagros que Dios hizo para esa generación. Por cierto, ¿a poco no hemos visto milagros nosotros? Yo te voy a decir una cosa. Yo me convertí por un milagro de Dios. Y no el que tú estás esperando. Yo no vi a un enfermo sanado. No, yo vi a un matrimonio amar a Dios de a de veras. Amarse ahí en casita. Para mí eso es un gran milagro. Y muchos de los que estamos aquí hemos visto los milagros preciosos de Jesucristo. Aquel que tomaba ya no toma. La amargada ya es amable. La amargada, la vecina chismosa, me vino a invitar a escuchar la palabra a la congregación y aquí estoy. ¿A poco no es un milagro precioso eso? El adúltero, ahora con Biblia y tomado de la mano de su esposa, es un milagro precioso, hecho desde el cielo. Bien, entonces estos, viendo tantos milagros, tantos prodigios, les dice Dios, pues ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. Y manda a Josué espías a la nación a mirarla. La ven y regresan y dicen, no vamos a poder, no vamos a poder. Es que están bien grandotes, es que tienen una ciudad amurallada, es que no vamos a poder. Ahí tienes a un incrédulo. Yo no voy a poder, toda mi vida he sido así, yo no sé si Dios vaya a querer, yo no sé si me cuesta mucho trabajo perdonar. ¿No estás entendiendo quién te está llamando? ¿No estás entendiendo quién te quiere hacer el bien? Ay, es que si corto a mi novio voy a ser bien infeliz. Amado, no tienes idea de lo que Dios tiene preparado para sus santos. Dios me rescató de ser un noviero de marca. No está aquí mi esposa, pero ya lo sabe. Y dice el pasaje que el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Y nada de lo que me dio este mundo se parece a lo que dio a la mujer que Dios me dio por esposa. Te lo digo en serio. Lo he dicho delante de muchas personas, lo he dicho delante de mi esposa y es real. Porque las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son muchísimo mejores que las que tiene este mundo, en las cuales estamos amarrados ahí, confundidos y perdidos. Bien, pero entonces estos estaban, no vamos a poder. Tienen sus murallotas, están bien grandotes, tienen armas, ay, el diablo es muy poderoso, no vamos a poder. ¿Cómo responde a alguien que tiene fe en Dios? Josué, Caleb: Jehová está con nosotros y los comeremos como pan. ¿Sabes qué? Tengo que decirte con tristeza que a pesar de que Dios quería meter a ese pueblo a la tierra prometida, no entró. No entró, escúchalo bien. ¿Sabes quiénes entraron?
Josué y Caleb nada más. Y todos aquellos a los cuales Dios amó, soportó, alimentó, hizo milagros, hizo prodigios, los cuidó, los consoló, no entraron. ¿Es un problema o no es un problema que yo tengo que quitar de raíz de mi vida? Tengo que quitarlo de mi vida. Mi amado, Dios no está jugando con la vida eterna. Jesucristo se ofreció por nuestros pecados, porque Dios no está jugando con la vida eterna. Dios está muy preocupado con lo que va a ser tu eternidad. Está muy preocupado por dónde vas a pasar la eternidad. Está muy preocupado por el rumbo que va llevando tu vida. Y eso no es cosa de juego. Eso es cosa que tenemos que tomar muy en serio. Amén. Entonces, deja tus pretextos. Deja de mirar si el predicador está flaco, está gordo, grita o habla bajito. Y pon tu mirada en Jesucristo. Porque en eso te va la vida eterna. ¿Tú crees que Félix tuvo otra oportunidad de escuchar el Evangelio? En ningún lado, ni la Biblia ni la historia dicen que Félix se haya salvado. Y mi amado, a lo mejor este día es tu última oportunidad de escuchar el Evangelio. Y o crees hoy, o te pierdes eternamente. O te rindes hoy a Jesucristo, o te pierdes eternamente. O dejas tus dudas a un lado y observas quién es el Dios que te está llamando, o te pierdes eternamente. Dios dice, y la Escritura, la palabra de Dios dice que tomemos esa decisión en tanto se dice hoy, en este momento. Este es el día el cual designó para que creas. Este es el día el cual Dios designó para que tú le entregues tu vida. No hay un día posterior, tú no lo sabes, tú no sabes eso. Quita los pretextos de tu cabeza, de tu corazón, y solo observa a un Dios que está esperando una respuesta de tu parte, que quiere hacerte el bien. Él no es ningún tirano, Él es muy bueno, pero está esperando de ti que tú des un paso de confianza hacia Él. Amén. Bien. Quiero hablarte un poquito, porque luego dicen que me extiendo algo, de la incredulidad o de la duda en los cristianos. Entendamos esto que te dije, o esto hasta donde hemos hablado, de a ti, mi amado hermano, o mi amado amigo, que vienes y escuchas la palabra y que no has tomado una decisión, porque no has visto quién te llama. Hay un pasaje precioso de un hombre que se acerca a Jesucristo, le dice a sus discípulos que quiere ver a Jesús, y ellos le dicen: acércate, el maestro te llama. Mi amado, te digo hoy lo mismo. El maestro te llama. Acércate con confianza a Dios y entrégale tu vida. No hay persona a la cual le puedes entregar y puedes confiar que va a hacer lo mejor con tu vida que Jesucristo. El maestro te llama. Pero hablemos un poco de la incredulidad y de la duda en los cristianos, en aquellos a los cuales Dios llamó. Mateo 14, versículo 31. Te pongo en contexto antes de que pongamos el pasaje. Aquí estamos viendo un milagro maravilloso de Jesucristo. Jesucristo se queda orando, sus discípulos se suben a una barca, avanzan en el mar y pues después, a medianoche, Jesucristo los alcanza, y los alcanza de una forma particular, poco ortodoxa, ¿verdad? Caminando sobre el mar. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Yo creo que puede hacer. Oye, la verdad, no me lo tomes a mal, pero si Dios hizo la tierra y la puede hacer girar, yo no creo que tenga ningún problema en caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pedro ve eso y dice: wow, yo también quiero. Y si tú quieres, yo puedo. Adelante, Pedro, levántate, camina.
Y Pedro va caminando sobre el agua, ¿sí? Seguro. Es una cosa maravillosa que Jesucristo hizo. Hago un paréntesis. Caminar sobre las aguas es un tipo y figura de caminar sobre el mundo, las tentaciones y los pecados. No te digo con esto que ese milagro no fue real, así como tal. Pero también tiene una metáfora preciosa de lo que Dios hace en la vida de todo pecador. El mar simboliza al mundo, el pecado y a sus tentaciones. Y cuando un creyente por la palabra de Dios empieza a caminar venciendo las tentaciones, venciendo el pecado, venciendo el amor al mundo, es un gran milagro que Dios hace, similar a que camine sobre las aguas. Dios es poderoso, ¿verdad? Dice Judas, al que es poderoso para guardaros sin mancha, ¿verdad? Y preservaros sin caída y presentaros delante del trono de su gloria con gran alegría. ¿Cuántos dicen amén? Que es poderoso. Bien, el que un cristiano pueda caminar sobre las tentaciones y sobre las pruebas y sobre las luchas y sobre este mundo impío y perverso, es un gran milagro de Dios, el cual Dios puede hacer sin ningún problema. Solo necesita un poquito de fe. Regreso al ejemplo. Entonces Pedro va caminando sobre las aguas. Y ahí, mientras va en el camino, va viendo a Cristo, no hay problema. Señor, vamos caminando sobre las aguas. Qué cosa tan chula. Y en eso yo creo que le dice el diablo, mira, caray. Empieza a ver el mar. Se empieza a ver a él, empieza a recordar que él es un pecador, empieza a recordar, uy Señor, qué miedo, y bajó su cabecita y se empieza a hundir. ¿Cuántos conocen ese pasaje de la Biblia? Él empieza a verse a sí mismo y se empieza a hundir porque dice, los hombres no caminamos sobre las aguas. Se empieza a hundir. Jesús le dice si quieres poner a mano, al momento Jesús, extendiendo la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se estaba produciendo un milagro maravilloso. Y la falta de confianza, la falta de mirar quién estaba haciendo el milagro, la falta de confiar en quien estaba haciendo el milagro, ocasionó que el milagro se fuera para abajo y se hundiera. ¿No? Bien. ¿A qué crees que le tira el diablo cuando ataca a los cristianos? Llenándolos de ocupaciones, llenándolos de muchas cosas, de muchas actividades, que ya no puedan leer la Biblia, que ya no puedan orar bien, que ya no puedan adorar bien, que ya no puedan mirar. ¿A poco no estaba Dios bien precioso en la alabanza? Mira, cuando yo entré hace un momento, nada más pude estar en un canto, ahorita, mi alma reposó en Cristo Jesús. ¿A poco no estaba Dios en la alabanza hace un momento con nosotros? Cuando estás con Él, Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y es real. A los que somos espirituales podemos discernir y entender cuando Dios está. Una de las cosas que hace o que enseña en la parábola del sembrador es que una palabra cae entre espinos, ¿verdad? Y el afán, que no es otra cosa que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí o no? Bien. Cuando yo ya no puedo ver a Dios, cuando por no guardar el día de reposo no alimento mi alma en Cristo, cuando ya no estoy teniendo comunión con Él, cuando ya no lo estoy viendo, respondiendo mis oraciones, cuando ya no estoy viendo un pasaje de la palabra que hace arder mi corazón, cuando ya no estoy oyendo su tierna voz en mi alma, yo corro el riesgo
de que ese milagro deje de suceder en mi vida. Ese milagro de estar caminando sobre el mundo, sobre las tentaciones, sobre las pruebas. Corro el riesgo. ¿Qué es lo que el diablo quiere al hacer que los cristianos estén muy afanados, muy preocupados, que no puedan estar con Cristo? Bueno, que no tengan una confianza en ese Dios, que los milagros dejen de suceder y que los cristianos dejen de hacer lo que Dios quiere que hagan. Que un padre deje de orar por sus hijos, que deje de enseñarles la palabra de Dios. Ya no hay tiempo para el altar familiar, ya no hay tiempo para congregarse, ya no hay tiempo para corregirlos. Cuando empieza a haber esa falta de confianza, pues ya la oración ya no tiene un objetivo claro, y hasta me da flojera. ¿Por qué? Porque ya no estoy viendo al Cristo que me está esperando en la oración. Ya nada más es que los cristianos tienen que orar 1 hora. Llevo 15 minutos y no tengo nada que decir. Mira, la verdad yo veo cómo se ven las amigas en el café, no paran de hablar. Si Cristo fuera tu mejor amigo, mi amado, si tú vieras a Cristo como tu mejor amigo, 1 hora dirías: Señor, ya se nos fue la hora. ¿Sí me entiendes? Pero cuando no hay fe, cuando la fe ya se fue para abajo, cuando ya no estoy mirando a ese Dios bueno, híjole, qué difícil es ser cristiano. Ay, ahora tenemos que ir a predicar. El hermano que es estricto no entiende. No, mi amado, no entiendes nada tú. Ya no estás viendo a Dios. Ya no estás mirando al Dios poderoso que te salvó. Ya estás vagando por el desierto nada más, con tus dudas y con tus incredulidades. Cuando el diablo consigue que las personas empiecen a dudar de que Dios está con ellas, se seca el amor, se acaba el amor. ¿Cuál sonrisa? ¿Cuál palabra de amor? ¿Cuál actitud de servicio, de amor? No hay nada, puesto que cuando no hay confianza en Cristo, no hay nada. ¿Cómo derrama su amor Jesucristo en nuestros corazones? ¿Cómo hace que tengamos amor? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así enseña la Escritura, ¿verdad? Cuando tú ves a Cristo lleno de amor, Él te llena de amor para con los demás. Entonces, una falta de amor es síntoma claro de que no estoy viendo a Cristo lleno de amor para conmigo. Amén. Bien. Cuando empieza a faltar la fe, cuando empieza a faltar la confianza de los cristianos en su Dios poderoso, dejan de ocurrir milagros. Sí sabíamos eso, sí sabían eso, ¿verdad? A veces el cristiano le está buscando, ay no, alguien ya está en pecado, alguien ya aquí, hay un Acán en medio de nosotros. No es necesario que haya un Acán fornicario en medio del pueblo de Dios. Simple y sencillamente, cuando el pueblo de Dios deja de mirar lo grande que es su Dios, lo fuerte que es su Dios, lo misericordioso que es su Dios, dejan de suceder milagros. Así nada más. No tiene que haber un Acán, no tiene que haber un mentiroso. El hermano que de las ofrendas no es que se esté robando las ofrendas, no sucede eso. Simple y sencillamente, cuando no se ve la grandeza y el poder de Dios, empiezan a suceder menos milagros. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Te pongo un ejemplo. Mateo 17. Espérame. Gracias. Jesús tenía discípulos y les enseñó a predicar, les enseñó a hacer misericordia, les enseñó a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Sí, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Escritura.
Y lo hacían tan bien y tan llenos de fe que llegaban con el Señor y le decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que eso sucedía? Tenían una fe tremenda en un Dios precioso, en un Dios grande, y entonces salían, hacían, Dios bendecía lo que hacían y regresaban y le reportaban al Señor: Señor, sanamos tantos enfermos, liberamos tantos endemoniados, se convirtieron tantas personas, aquí nos vienen siguiendo. ¿Por qué? Porque tú has hecho grandes maravillas utilizando a personas como nosotros, pequeñas, inservibles, inútiles, pero es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Bien. Pero como que cayeron en un bache. Mateo 17, versículo 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ah, caray, no pudieron. Y ya habían podido. ¿Qué pasó? Pedro cayó en adulterio. Mateo volvió a cobrar injustamente impuestos. ¿Era por Judas que metía la mano en la bolsa? Ahí está la respuesta. Respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Wow. Una pregunta: ¿se lo dijo a los borrachos? Se lo dijo a los discípulos. No se lo dijo a las prostitutas, no se lo dijo al cantinero, no se lo dijo al adúltero, se lo dijo a sus discípulos. No pudo Dios hacer un milagro porque la fe, la confianza de sus discípulos ya no estaba bien puesta en su Señor. ¿Sí me comprendes? Y es un gran pecado, es un pecado que impide la obra de que Dios haga milagros. Ay, Señor, ¿por qué no traes gente? Mi amado, ¿por qué no sales a buscar la gente en el nombre de Jesús? Ay, Señor, ¿por qué no se salvan las almas? Mi amado, ¿por qué no te pones a chillar por las almas? Ay, Señor, ¿por qué no hay amor en tu iglesia? Mi amado, ¿por qué no te pones a amar a todos los débiles de la congregación, a invitarlos a comer, a que se caliente la obra de Dios? ¿Eso es lo que Dios está esperando? Ay, Señor, es que mi familia, sálvala. Mi amado, ama a tus hijos. Párate por Dios, ten fe en Dios. Enséñales la palabra del Señor con fe, corrígelos con fe, ora con ellos con fe, y vas a ver milagros de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Otra vez estaban ahí con su poquita fe, estaba revolcando el demonio delante de ellos, burlándose de ellos. Cristianos siendo el hazmerreír del infierno, ¿verdad? ¿No somos nosotros los cristianos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? No escuché ningún amén, hermanos. ¿Eso es lo que somos los cristianos? ¿Sí o no? ¿Y representamos al cielo? ¿Sí o no? ¿Representamos a un Dios poderoso? ¿Sí o no? Como tal tenemos que comportarnos, mis amados. Y si el demonio no sale, hay que ayunar. Pero no es por causa de nada, sino de nuestra poca fe. Y si los pecadores no se han convertido, no es por causa de otra cosa, sino por nuestra poquitita fe. Porque a lo mejor todavía estamos ahí en nuestro corazón pensando si nos va a dar tiempo, saliendo de la reunión, llegar a ver el partido de la selección nacional que juega a las 3:15.
tu fe poderosa, mi amado cristiano. Queremos que Dios se glorifique. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique? Tengamos fe, mis amados, y pongamos en nuestro corazón el que Dios se glorifique. Es un gran, ahí Dios fue paciente con sus discípulos, pero las palabras que les dijo no fueron amables, no fueron amables. ¿Se arrepintieron correctamente? Sí, cómo no. Pedro después, ahí lo ves haciendo milagros otra vez, lo ves predicando la palabra con fe y convirtiéndose la gente, amén. Pero te aseguro que esas palabras no se le olvidaron, te lo aseguro. Y son palabras que nos dice Dios a todos los que somos cristianos, a todos a los que el diablo nos susurra y nos dice, no, mira, tranquilo, date tiempo, tómate un tiempo, descansa, tómate las cosas tranquilas. No está nada de mal descansar, ahí viene el poder de Dios cuando te sientas a descansar, pero cuando dejas de hacer las cosas que Dios te pide, ahí está el problema, ahí hay una manifestación de la incredulidad. Dios te dice como cristiano que ores, ¿verdad? Que leas la palabra del Señor, que prediques el evangelio, que vayas a visitar a los enfermos, que hagas el bien. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas obras son las manifestaciones de Dios a través de sus hijos, y la cual la misma creación anhela ver. Y cuando el cristiano le para porque dice, ahí estará Dios conmigo, estoy re mal porque no quiero predicar porque no he orado. Voy a predicar, no va a estar Dios conmigo porque no oré, me regreso. Estoy mal porque no he predicado, otra vez. No va a estar con Dios conmigo porque no oré. Ya sacúdete eso de la cabeza y ponte a hacer lo que Dios te pide, mi amado hermano. Ponte a testificar del evangelio, ponte a hacer el bien a las personas, porque Dios tiene un propósito precioso para cada cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Jesucristo, la palabra de Jesucristo, si tú la buscas en el evangelio de San Juan, vas a ver que Jesucristo nos escogió, aparte de tener misericordia, porque no quiere que perezcamos en el infierno, ¿verdad? Por supuesto que no lo quiere, pero tú no ves eso en los pensamientos de Dios. Juan 14, si no mal recuerdo, dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él a nosotros, y nos ha puesto para que llevemos, ¿qué debemos de llevar? Fruto, y nuestro fruto permanezca. Ese es el propósito de mi Dios para con tu vida, mi amado hermano. No te puso para que te cases, encuentres a tu esposa y vengas todos los domingos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, lo cual le dará mucha gloria a Dios si eres un cristiano de fruto. Pero si no lo eres, definitivamente no. Dios te puso para que manifestar en ti su poder. Bien. La incredulidad es un gran pecado que tenemos que quitar de nuestras vidas, mis amados. Hoy, en este momento. Si no la quitamos de nuestro corazón y si no edificamos en nuestra vida una confianza en Dios. ¿Cómo se edifica la fe en Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo hago crecer mi fe en Dios? ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Pero qué clase de oír qué cosa? La palabra de Dios. Muéstrame a una persona que no tiene una confianza como la que te estoy hablando y te mostraré a una persona que no alimenta su vida con la palabra de Dios. Alimenta tu vida con la palabra de Dios. Hay que quitar la incredulidad como dé lugar de tu vida, mi amado. Si no la quitas, es un gran pecado que te va a impedir entrar en la vida eterna. Hebreos 13, versículos 16 al 19. ¿Quiénes fueron? Fíjate la pregunta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo te pregunto, ¿Dios no quería salvarlos? ¿No le prometió Dios a Abraham que los iba a meter en la tierra? ¿Dios falta a sus promesas? ¿No los amaba Dios? ¿No era Dios poderoso para meterlos en la tierra prometida? No era un grupo de endemoniados que estaban drogando en una esquina, Era un grupo de personas a las cuales Dios se había propuesto llevar a la eternidad, como tú y como yo. Y que personas que se quedaron atoradas en el desierto. ¿Por qué? Por su falta de confianza en Dios. No era la fornicación, no era la rebeldía de los hijos, no era nada, sino la incredulidad lo que les obstaculizó entrar en la vida eterna. Y mi amado, te repito, si tú eres una persona que vienes, ya tienes tiempo viniendo, a lo mejor tienes más tiempo que yo escuchando el Evangelio y no te has entregado a Cristo Jesús, que sabes, mira, en el fondo de tu corazón, yo te pregunto, porque si yo te pregunto quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, amén. Pero si Dios te pregunta a ti a solas en tu corazón, ¿soy tu Señor? Y agachas la cabeza porque sabes que no es tu Señor. Porque a veces se acerca un hermano y te pregunta, oye, ¿cuándo la decisión? ¿Cuándo? Mira, tengo muchos proyectos. Oye, le subieron mucho a la música hoy. Les hace falta un poco. Yo creo que la pregunta sigue siendo, ¿ya es Jesucristo tu Señor? ¿Ya es Jesucristo tu Salvador? ¿Ya es Jesucristo tu amigo, el Señor de tu vida? ¿Ya es Jesucristo tu pasión? Porque eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, mi amado. Tú lee a Pablo y vas a ver que lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros es lo que formó en Pablo. ¿Y qué había en el corazón de Pablo? Pablo quería partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Y si Dios no ha formado esa fe en tu corazón, mi amado, arrepiéntete de tu incredulidad, porque el diablo te tiene donde quiere, mi amado. Puedes escuchar todo el evangelio que quieras. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El diablo sabe Biblia o no sabe Biblia? ¿Que sabe Biblia? A ver, si yo empezara aquí en la fila 4, vamos a empezar con los 10 mandamientos, el 1, el 2, el 3, a lo mejor le titubeamos. Y de allá para acá las bienaventuranzas en orden. El diablo te las dice al revés y al derecho, y los demonios también. Por algo dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios. Jesucristo es el Hijo de Dios, los demonios también dicen amén. Es el Hijo de Dios, nada más que no es su Señor. Y así podemos estar aquí varios. Para varios de nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios y lo has escuchado cómo se le adora, cómo se le canta, pero no es tu Señor. Estás como la samaritana ahí con Jesús queriéndote hacer el bien, ahí al lado tuyo. No sé si conoces el pasaje, pero Jesús encontró a una mujer samaritana junto a un pozo. Y él la ve tan necesitada y se le acerca y le quiere hacer el bien. Y así está Dios contigo todos los domingos. Todos los domingos, escúchalo bien, Dios está así contigo, queriéndote hablar al corazón de una forma o de otra, a ver si crees y te conviertes. Bueno, sí estaba Jesús. Y la samaritana empezó, no, es que ustedes dicen que hay que adorar acá, otros que hay que adorar allá. Ahí tienes al incrédulo, ¿verdad? Sus pretextos, sus rollos,
y no mirando al Dios que le quiere hacer el bien. Mi amado, haz a un lado tu incredulidad ya. Que no has podido convertirte en 10 años de congregarte, que no has podido entregarle tu vida a Cristo. ¿Cuántos, a ver, les voy a hacer una pregunta, cuántos creen que Jesucristo se levanta a hijos de las piedras? Eso es lo que dice la Escritura. Mi amado, pues dile a Dios que eres una piedra. He aquí una piedra que quiere ser cristiano. Aquí un corazón duro que quiere ser transformado. He aquí a un pobre que necesita una gotita, una migaja de las que caen de lo que comen los hijos de Dios. Yo también necesito de esa. La verdad, amado, sigues escuchando el Evangelio, mi amado, porque sabes que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Por eso viniste hoy. Y no te has entregado porque no has mirado a Dios, porque no te has querido sacudir de tu cabeza. Ya sacúdete el coraje contra tu mujer, ya sacúdete el coraje contra quien sea. Solo mira a Cristo que te quiere hacer el bien. Y toma una decisión hoy de entregarle tu vida. Haz a un lado tu incredulidad, haz a un lado tus dudas, ejerce fe en Dios. Hazla a un lado, porque mira, es un gran pecado. Dios nos amonesta. ¿Por qué nos amonesta? ¿Por qué le llamo pecado? Porque Dios es muy bueno. Te lo voy a poner así. Tu mamá, que te quiere mucho, te quiere agradar. Te llama por teléfono y te dice: mi hijo o mi hija, quiero que vengas mañana a mi casa, porque invité a tus hijos, invité a tus amigos, a tus mejores amigos, y te voy a hacer tu comida que tanto te gusta, esa cochinita pibil que hace que se te haga agua a la boca. Yo sé que a algunos los estoy poniendo a sufrir en este momento por la hora. Tu postre, ese pie que está cubierto de fresas, que tanto te gusta, lo vamos a comer mañana porque quiero agradarte con tus amigos. Te amo, mi hijo, no faltes mañana. Y llega el día de mañana y el hijo no llega. Suena el teléfono como a las 6 de la tarde. Levanta el hijo el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Es que no creí que lo fueras a hacer. Así es la incredulidad, mi amado. ¿No te parece un insulto? ¿No te parece un insulto a esa madre eso? Bueno, así es lo que le hacemos los seres humanos a Dios cuando no vemos el propósito que tiene para con nuestras vidas. Lee la Escritura. El reino de los cielos es comparado con una gran fiesta y Dios manda a invitar a todo mundo, ¿verdad? Que vengan, manden, vayan por todos lados, invítenlos a todos, porque los quiero convidar a todos. Y que a nuestro corazón haya: es que no creo que haya sido para mí. ¿Sí me entiendes lo que le ofende a Dios? Es que no creo que tú pudieras hacer algo con una vida tan pobre como la mía. Nada más checa la Escritura, ¿verdad? No menosprecio a un oficio digno como el de un pescador, pero se le convirtieron 3,000 personas a un pescador. Nada más para que veamos que Dios hace milagros con quien Él quiere. Entonces la Biblia nos dice, y veamos este pasaje, es una amonestación. Hebreos 3 versículos 12 al 13 dice:
y aquí pongamos todos atención, y es un llamado al arrepentimiento, es un llamado, una amonestación a la iglesia de Dios, y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es en sí mismo una grave falta el que tú desconfíes tanto de Dios, que tú no entiendas lo bueno que es Dios, porque Dios está vivo y quiere hacerme el bien. Amén. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quita ese corazón malo de incredulidad. Confiésaselo a Dios, dísele a Dios: quita, mira nada más, qué ingrato soy contigo, Señor. Es necesario arrepentirse de la incredulidad. Es necesario decirle a Dios: Señor, he sido un incrédulo. ¿Qué le reprochó Jesucristo a sus discípulos después de que murió y resucitó? ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y su dureza de corazón para creer las cosas que habían escrito los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los que no hemos creído esa palabra que dice: estas señales seguirán a los que creen. Ahí es donde todo cristiano dice: ay, esto debe ser para el hermano Pineda. Estas señales seguirán a los que creen. Y no le tengas miedo. En mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios. ¿Sí o no? Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces hay que arrepentirse de la incredulidad, hay que arrepentirse de la duda. Mi amado, tú que dices: es que no puedo, mi amado, le estás gritando a Dios todos los días: eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Y Dios te va a consumir si no te arrepientes de tu pecado. Deja de decir no puedo y mejor di: no he querido asumir mi propia responsabilidad y no le he querido a Dios dar la gloria que Él se merece. Que es diferente. ¿Verdad? Bien. Es necesario arrepentirse. La incredulidad se combate con la fe. La incredulidad se combate alimentando mi alma, no leyendo, alimentando mi alma con la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Lee pasajes de la Escritura que alimenten tu fe, que te muestren a Dios tan grande como es, tan poderoso como es, tan bueno como es. No le hace mal a un pecador leer que Jehová es misericordioso y clemente. Le hace mucho bien. A ver si así entiendes: es misericordioso y clemente. Pues ya voy a dejar mi pecado. Ya, es bueno, me está ofreciendo. No te entra en la cabeza. Mi amado, Dios te conceda que lo entiendas en tu corazón. Todos aquellos que ven: es que ahora hay que dejar esto, es que ahora hay que hacer esto, es que ahora hay que hacer esto otro, no están viendo a Cristo. Los que ven a Cristo dicen: mi Señor ahora me está cuidando de esto, ahora mi Señor me está cuidando de esto otro, ahora mi Señor me quiere procurar esta bendición, ahora mi Señor quiere que lo conozca de esta otra forma. La diferencia de ver a Dios y no ver a Dios. ¿Sí me comprendes? Necesitas arrepentirte de tu incredulidad y alimentar tu alma con la palabra de Dios, que tiene poder para edificar en tu vida la confianza necesaria en ese Dios vivo y verdadero. Quiero terminar esta enseñanza diciéndote que Jesucristo nos está haciendo un llamado a creer en medio de circunstancias adversas. Quitémonos esa idea de color de rosa filosófica de que
Ya cuando todo esté como yo quiera, que tenga yo mi trabajo, que todo me vaya bien, que mi esposa se haya convertido, entonces yo me voy a convertir y todos vamos a ser felices. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos está haciendo un llamado a todos a creer y a confiar en medio de circunstancias adversas. Mira, y ponte tú en el lugar del padre de la fe. Hace poquito Dios ministraba en mi corazón de una manera muy, muy preciosa, viendo la vida de Abraham. Mira, Abraham está ahí cómodo, es rico, tiene a su papá que también es rico, a su hermano que también es rico, tiene a su esposa que es muy guapa, y tiene el mundo en sus manos. Y ahí Dios le habla a su corazón y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Le estaba diciendo: deja tus comodidades, deja a papi y a mami, deja el reconocimiento de todos los demás que tienes, deja esta tierra pecaminosa. Yo te voy a dar algo mejor. Yo no sé si a ti te ha hablado Cristo eso, pero hoy te lo digo de parte de Cristo. Dios quiere algo mejor para ti, mi amado. Y no son cosas, y Abraham no se fue al palacio. Bueno, me salgo de mi palacio y me voy a un mejor palacio. No, se fue a enfrentar dificultades al desierto. Se fue a ver cómo su gente se moría de sed y de hambre y de enfermedad en el desierto. Pero ahí vuelve a escuchar la voz de Dios que le dice: yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo te voy a dar un hijo, y voy a bendecir a tu descendencia y los haré multiplicar. Y fíjate si el llamado a creer en esta voz chula, preciosa, hablándole al corazón, fíjate si no estaba difícil creer. Si tantito le hace hacia abajo, así como Pedro le hizo cuando estaba caminando sobre el mar, rápidamente se hubiera dado cuenta que tenía 80 años y que su esposa era estéril. Sin embargo, le hizo más caso a esa voz. Dios es bueno. Dios no me puede fallar en lo que me está diciendo. Mi amado Padre, ¿a poco tú no te has puesto a pensar que Dios quiere hacer de tus hijos algo maravilloso? A lo mejor tú y yo que crecimos en el pecado, pues ya la verdad ahí medio le queremos servir a Dios, pero con nuestras indisciplinas y nuestras luchas y nuestros problemas, pues no le vamos a servir. A lo mejor Dios quiere preparar a tus hijos para que ganen cientos de almas y quiere hacer de ellos una gran nación. Bueno, Dios le dijo eso a Abraham. Le dijo también en medio de la adversidad: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón, tu premio será en sobremanera grande. ¿Y la tenía fácil? No, no la tenía fácil. Estaba rodeado de reyes, estaba rodeado de naciones paganas, de gente bien egoísta, idólatras. Sin embargo, él decidió hacerle caso a esa preciosa voz. Por cierto, era el único que la oía, imagínate. ¿A poco no son más preciosas las promesas que Cristo nos ha hecho a ti y a mí? Porque dice Pedro que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para quienes, para los que le aman. ¡Qué precioso! Dios tiene algo precioso y mejor para mi vida. Son más grandes las promesas que Dios tiene para mí que para las que le hizo a Abraham. Yo no escuché que Dios le dijera a Abraham que de él era el reino de los cielos. Mi amado, los que creemos en Cristo
y creemos que no merecemos nada. Que Cristo nos ha dicho que es nuestro el reino de los cielos. Las promesas que Dios te ha hecho a ti, mi amado, no a mí, olvídate de mí, a ti, Pepe, Juan, Lucía, como te llames, son más preciosas que las que Dios le hizo a Abraham. La bondad de Dios para contigo es mucho mayor de la bondad que Dios le mostró a Abraham. Dice la Escritura que lo que nos tocó a ti y a mí son cosas que anhelan mirar los ángeles. O sea, nosotros, en lo que Cristo, el propósito de Cristo para con tu vida, de salvarte, de rescatarte, de llevarte a la vida eterna, es mucho más maravilloso de lo que tu cabecita y la mía pueden entender. Y los ángeles se deleitan en ver esa grandísima bondad y propósito que Dios tiene para con tu vida y para con la mía. Y los ángeles anhelan un poquito de esa preciosa bendición y pensamientos que tiene Dios profundos para cada uno de nosotros. De bendecirte, de hacerte el bien, de llamarte hijo, de venir a hacer morada en tu corazón. Y aquí podría hablarte 2 horas nada más de esas preciosas y grandísimas promesas, pero te tienes que arrepentir de tu incredulidad. Tienes que confesarle a Dios tu gran maldad de corazón en tardarte en creer todo lo que Dios quería hacer contigo, decirle: ya hoy, Señor, hoy no salgo de aquí sin que tú transformes mi corazón. No salgo de aquí, Señor, sin que tú, si mi corazón es una piedra, ¿no está escrito en los profetas? ¿Cuál es la promesa? Que Él iba a quitar el corazón de piedra, ¿verdad? Y que iba a poner uno de carne. Entonces, comienza por arrepentirte, por confesarle a Dios tu falta y por decirle: ya, Señor, haz la obra hoy en mi vida. Haz la obra. No quiero ser religioso, quiero ser hijo de Dios. Es muy diferente. Es más, el asunto no es... la Escritura no dice que se les va a llamar cristianos. Esa no es la promesa. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dile a Dios: yo no quiero ser un cristiano. Te conformas con muy poco, mi amado. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser adoptado, como dice la Escritura, hijo tuyo. Y por lo tanto quiero quitarme todo peso, todo el pecado que me asedia, y quiero correr, como dice la palabra, la carrera con paciencia. Termino con este pasaje. Romanos 4, versículo 18. Hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar a su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mi amado, ¿quieres empezar el buen camino? Olvídate de que eres un pecador de marca. Te lo digo con mucho respeto. Dios me rescató del pecado, y más pecador soy yo que tú. Y por eso te lo digo: olvídate de que has sido un impío esclavo del pecado, y dile hoy a Dios que transforme toda tu forma de pensar y de ver las cosas, para que tu vida sea santificada para Él, para que tu vida sea ganada y convertida, y
puedas tú, conforme al propósito de Dios, entrar en la vida eterna. No le creas a tu vecina y a tu comadre que te han dicho 1000 veces: ay, mijito, tú nunca vas a cambiar. Cuando Dios dice que las cosas cambian, las cosas cambian. Cuando Dios abre, nadie cierra. ¿Sí me entiendes? Dile a Dios que cambie tu corazón, tu forma de ver las cosas, que puedas apreciar la vida eterna, que puedas mirar a Jesucristo, que no solo lo puedas saber, que lo puedas creer aquí adentro, que pueda vivir, que pueda arder en tu alma, y que esa fe te lleve en verdad a estar contento y agradecido y a rendir tu vida al Dios que te dio la vida. Cerremos los ojos un momento.